Quiero compartir con usted un mensaje muy importante que yo oro en el nombre de Jesús traiga algo para su vida. Y diga conmigo: en secreto. Dígalo fuerte: en secreto. ¿Alguien sabe lo que es en secreto? ¿Alguien sabe lo que es estar en secreto? Quiero compartir, y vaya a su Biblia, por favor, a Juan capítulo 3. Cuando usted lo haya encontrado, regáleme un amén. Juan el Bautista es parte de esta historia. Allá cerca del río Jordán se está hablando de Juan, y se está hablando que vienen discípulos de él y le están diciendo: Juan, de aquel lado del río hay un hombre, hay alguien que está bautizando, hay alguien que está haciendo cosas no diferentes a la tuya, pero no está pegado a ti. Y el versículo 30, Juan comienza a explicarles y a decirles quién era aparte de ese hombre. Y vaya al versículo 30, que es el único versículo que yo quiero sacar el extracto para usted. Ya lo tiene ahí, Juan 3:30. ¿Lo puede leer ahí como está fuerte conmigo? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Una vez más: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La palabra menguar de latín que significa minuare, que a su vez se deriva del latín minuere, que significa disminuir, hacerse menos o mermar. Menguar significa disminuir, hacerse menos o mermar. Juan el Bautista es el estereotipo. Juan el Bautista es la sombra o la tipología más grande que podamos ver acerca de lo que es la iglesia y de lo que debe ser una adoración. Juan el Bautista es el hombre por excelencia en su caminar, en su proceder, cómo debe de ser un ministerio para fluir a las naciones. Juan el Bautista es muy diferente a los apóstoles, a los profetas, a los grandes evangelistas. Juan el Bautista es aquel hombre cuyo Dios trajo para preparar el camino del Señor. Y quiero darte únicamente 3 puntos, pero yo quiero que usted se los lleve a su hogar, a su iglesia, y que usted los atesore. El secreto, o en secreto. El Señor dice que cuando usted entre en su aposento, cierre la puerta, y su Padre que ve en secreto lo recompensará en público. La mayoría queremos esa parte. Quiero ser recompensado en público, pero no hago nada para buscar la presencia de Dios. Es como la frase que dice que todos aman la teología de Pablo, pero no quieren pagar el precio que pagó Pablo. Todos quieren la teología de este hombre, pero nadie quiere vivir como este hombre. Todos hablamos de Juan el Bautista, queremos imitar y predicar como Juan el Bautista, pero nadie quiere imitar las obras de Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel hombre que está en lo secreto durante mucho tiempo. Y quiero impartirte como número 1: es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. 1, es necesario que yo busque de su presencia. Es necesario que yo busque de su presencia. Viene a mi mente la historia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está en la cruz del Calvario, y las palabras profetizadas en el Salmo 22 por el salmista David, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado?
Mateo, Marcos y Lucas hablan esa profecía, relatan la profecía cumplida. Y el Señor Jesucristo, estando en la cruz, las primeras palabras que externa antes de morir es: Eloi, Eloi, lama sabactani. En el otro versículo de Marcos dice: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? El ser humano, o más bien el ministro, tiene que conocer la presencia de Dios. Nosotros tenemos que correr a buscar la presencia de Dios, porque sin ella nosotros no somos absolutamente nada. La presencia de Dios es lo más extraordinario que existe para un ministro, para un predicador. Quiero que levanten la mano cuántos de aquí son ministros. ¿Cuántos de aquí ministran la presencia de Dios con un instrumento, con algún ministerio? Levántela hasta arriba sin pena. Escuche, ninguno de nosotros como ministros puede fluir en el altar sin la presencia de Dios. Es necesario que yo busque la presencia de Dios. Es necesario. Jesús nos está enseñando el dolor de un ministro en la cruz, el dolor de un ministro que debe sentir y que debe vivir cuando la presencia de Dios se aparta. Dice la escritura que Jesús, cuando iba rumbo a la cruz, nunca se quejó. Como cordero inmolado, dice, enmudecido, fue hasta la cruz. Usted lea la Biblia y se dará cuenta que Jesús nunca externó una queja. Pero qué casualidad que cuando Él está muriendo, cuando Él está colgado en la cruz, dice que el Espíritu de Dios o el Padre se desprendió de Él. Que lo primero que Jesús dice: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está diciendo: Señor, soporto la cruz, soporto los clavos en la cruz, soporto la corona de espina, soporto que el Caifás y el sumo sacerdote me hayan golpeado el rostro, que soporto que la iglesia o el pueblo de Israel me haya escupido el rostro. Soporto, Señor, el latir de mi corazón que poco a poco se va parando. Pero hay algo que mi vida no soporta. No soporto estar lejos de ti, oh Dios. Por favor, Señor, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿por qué me estás abandonando? No puedo estar sin tu presencia. No puedo, soporto todo menos que me abandones. ¿Alguien dice amén? Pero qué curioso que los que manejamos la gloria de Dios, que los que manejamos la presencia de Dios, no sabemos distinguir entre la emoción y la verdadera presencia de Dios. ¿Está conmigo acá? La agonía, una de las teologías, existen aproximadamente 5 teologías, el por qué el Padre abandonó a Jesús en la cruz del Calvario. No te las voy a decir, pero de la teología número 5 nos habla que el dolor más grande de Cristo que él padeció en la cruz no son los clavos ni la corona, fue cuando el Padre lo abandonó. Músico que usted me escucha en esta noche, en esta tarde, ¿qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te duele de todo lo que usted hace en el altar de Dios? Saúl, el hombre que fue escogido por el pueblo por su hermosura, por su estatura, cuando Saúl llega al reinado, tiene conflictos con sus enemigos. El arca es raptada donde estaba la misma presencia de Dios. Cuando el arca es raptada del pueblo de Dios, Saúl llega de la batalla y Saúl se presenta ante el pueblo. ¿Sabe cómo? Como si nada. Los tamboriles, las flautas,
Las cuerdas estaban sonando y Saúl siguió ministrando la presencia de Dios y animaba al pueblo porque no había pasado nada. Cuando Saúl llega al reinado, no pasa nada, se siente igual. Saúl no conocía la presencia de Dios. El protocolo tiene que seguir. Las panderistas tienen que danzar, los músicos tienen que tocar, y Saúl sigue gobernando. Está conmigo acá. Cuando Dios quita a Saúl, Saúl muere. Entonces David toma el trono. Mi rey, todo está listo, David, para que usted tome el control de todo el reinado. Y aquella fiesta impresionante porque tenían al rey más deseado. David se encierra y dijo: esto no funciona. Esto no funciona. David, tenemos los mejores cantores, los mejores músicos, tenemos lo más precioso, el altar es de oro, el bronce, todo está, los levitas son los mejores de nuestra generación. Y dijo: paren, porque en este lugar no hay nada. ¿Cómo es posible? Escúchalos, no hay nada. Ya escuché los coros, no hay nada. David gobierna, David, hagamos cosas grandes, protocolos extraordinarios. ¿Cuál es tu primera propuesta para el pueblo? Recuperar el arca del Señor. David pelea y trae el arca nuevamente. Que cuando él ve entrar el arca del Señor, entonces danzó David, porque la presencia había llegado otra vez. Oh, músico que me escuchas, no es tu talento, no es tu talento que mueve la presencia de Dios. No es tu don, no es tu intelecto, no es tu coeficiente, no es tu teología, pastor, que mueve la presencia de Dios. Dios no necesita ningún hombre para que lo mueva. Él se mueve solo, Él desciende solo. Usted tiene que estar orgulloso de que Dios use tu vida, porque Él usa a los hombres de Dios. ¿Alguien dice amén? Es necesario que yo busque la presencia de Dios. Si no, somos como un címbalo resonante, y es todo lo que hacemos, ruido y nada más. ¿Está conmigo acá? Uno de los grandes apóstoles, el apóstol Pedro, dice la escritura que cuando él pasaba, ni siquiera los miraba, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y la escritura dice: no era la sombra. Oh, es que el apóstol Pedro tuvo 40 días de ayuno, era un gran teólogo. No era Pedro, no era su teología, era porque Pedro tenía el espíritu del nazareno. Músico, necesitas al nazareno, necesitas buscar la presencia de Dios para que algo pueda suceder. Es lo que necesitamos. ¿Alguien dice amén? Después de que David peca con Betsabé, hay el Salmo 51 que me impresiona. David, un hombre que tocaba el arpa y los demonios huían, temblaban. David no pertenecía a los levitas. David no pertenecía a la tribu de Leví. David no le correspondía tocar un instrumento. Él era de la tribu de Judá, grandes guerreros. Pero aquel salmista tomaba el arpa. Estaba Saúl endemoniado. Manden a traer a los hijos de Leví. Y llegaban los hijos de Leví, sacaban su partitura y el cello y todo, y nada pasaba. Y llegaba David con el arpa y tocaba, y los demonios oían. Los demonios huían. ¿Está conmigo acá? Wow. David estuvo en la cueva de Adulán. David manejó el reinado con excelencia para ganar las batallas. Pero cuando David peca con Betsabé,
Escuche esto, músico. El Espíritu de Dios se aparta de David, y el Salmo 51 lo exclama gimiendo. Él no está en una iglesia diciendo: Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí, vuelve, perdóname, Señor. David está gimiendo. Yo me puedo imaginar a David tirado en el piso diciendo: Dios mío, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Una de las teologías de David nos enseña que quizás él pensaba: quítame la corona, quítame el reinado, quítame los trofeos, todo lo que he ganado, pero no me quites tu presencia, porque sin ella yo no puedo fluir. Necesito tu presencia. No apartes tu Santo Espíritu de mí. ¿Cuántos dicen amén? Oh, dame más don, más talento, dame más talento. Dios ya te lo dio. Usted necesita la presencia de Dios. ¿Está conmigo acá? Es necesario buscar la presencia de Dios. 2, Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que el Señor Jesucristo crezca. Es necesario, 2, que yo me esconda. Diga conmigo: esconderse. No los escucho. Esconderse. Voy a decir algo que es muy fuerte para mí, pero un músico o un ministro de alabanza que lleva años en el ministerio y no ha recibido la presencia de Dios en secreto, un ministro de alabanza que puede tocar en grandes plataformas, no se ha encerrado en su aposento y ha sentido la presencia de Dios y no se ha apartado a la montaña, un músico que no ha sido tocado por Dios en lo secreto y aquí lo toca, recuerde esto: no fue Dios, fue una emoción. Un músico de alabanza, por muy hermoso que toque, si Dios no lo ha ministrado a solas, ese músico adorador no conoce la presencia de Dios. Alguien dice amén en esta hora. Alguien dice amén. Dáselo fuerte si se lo va a dar. Esconderse. Es necesario que José Benítez se esconda. Es necesario que el músico se esconda. Es necesario que yo me esconda. Esconderse significa apartado, a solas con Dios. Escuche esto. Cuando estudio la vida de Juan el Bautista, que me llevó un año estudiar el contexto de lo que era Juan el Bautista, Juan el Bautista se escondió entre 7 a 10 años. Estuvo en el desierto comiendo chapulines 7 a 10 años escondido, porque Juan tenía una misión de predicar el evangelio de Jesucristo para preparar su camino. Escuche bien, por favor. Se escondió en esos años, 7 a 10 años, metido ahí buscando la presencia de Dios. Cuando el Señor lo revistió, se presentó y destruyó toda la sinagoga con la teología que él traía. ¿Y sabe cuánto tiempo predicó? Solamente 6 meses duró su ministerio. Juan el Bautista metido por muchos años para un ministerio de 6 meses. Hoy nos encerramos 6 meses en la presencia de Dios y queremos ministrar toda una vida. No funciona. Entonces la teología me dice que usted, músico adorador, tienes que pasar más tiempo en lo secreto para que usted por lo menos 5 minutos pueda fluir. Necesitamos estar en lo secreto. Enciérrate en la presencia de Dios y Dios hará algo con tu ministerio. No hay otra. Alguien dice amén. ¿Está conmigo acá? Necesitamos encerrarnos. Nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, que significa lugar de aplastamiento, se encerró y le dijo: hey, quedaos aquí porque voy a ir a orar un rato. En ese secreto Jesús fue aplastado. ¿Cuántos de ustedes se encierran a solas con Dios? ¿Cuántos de ustedes toman su piano, su guitarra, a solas y adoran a Dios?
¿Cuántos de ustedes antes de dormir levantan sus manos al cielo y le dicen: Jesús, eres lo más importante para mí? Escuche esto que quiero decirle. Los grandes hombres que han fluido en la Biblia y que fluyen en este tiempo, el secreto no es la gran preparación de la hermenéutica y homilética, es parte de. Lo más extraordinario de esos hombres es que pasan tiempo a solas con Dios. Escuche, Abraham se escondió en el monte Moria. Dios le pidió sacrificar lo que más amaba. Abraham se subió al monte Moriah a buscar la presencia de Dios porque Dios lo estaba llamando. Y cuando él fue a buscar a Dios, Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. Él fue escondido y Abraham entregó lo que más amaba, pero fue ahí donde Dios también le dio la provisión. Moisés se escondió en la peña y Moisés pudo ver la espalda de Dios. Jacob se apartó, se escondió de su familia en la noche y peleó con el ángel del Señor. Sí, fue herido, fue atravesado, pero tuvo su bendición que él buscaba. David se apartó a solas con Dios y pasó por el valle de sombra de muerte, pero ahí Dios también lo levantó como el rey de Israel. Saulo de Tarso se apartó por el camino y solo Jesús le llamó. Lo dejó ciego, pero ahí se levantó el teólogo, el apóstol más importante para las naciones, a extender el evangelio de Jesucristo. Tienes que esconderte, tienes que pasar tiempo con Dios. Ahí cuando usted se encierre, no crea que Dios vendrá y lo va a abrazar. Primero te va a aplastar, te va a decir tu pecado, te va a destruir, pero Él mismo te va a construir, porque Él quiere una vasija limpia. Él necesita quebrarte para llenarte de Él. No hay otra, my friend. Alguien dice amén. Alguien dice amén. He venido a decirte que te llenes de la presencia de Dios. Es necesario que yo mengue. Es necesario que yo me esconda. Cuando un hombre pierde la presencia de Dios, lo ha perdido todo. Ahora Dios me ha dado, no sé si llamarlo honor o privilegio o carga o peso de la cruz, de ser misionero en África. Y la gente me pregunta qué es lo más terrible que yo he vivido en África. No voy a las iglesias de África. Yo voy a la sabana de África. Hacemos casa de campaña en África. Hablamos con gente nómada que nunca ha conocido el evangelio de Jesús. Sí, allí andamos. Y la primera vez que me tocó predicar en una de esas misiones, le digo algo, iba bien preparado para predicarle a los africanos. Y cuando me dan el tiempo para predicar, los líderes, los amigos con los que íbamos, no sentí nada de la presencia de Dios en mí. Llego a la casa de campaña llorando, y le dije al Señor: me abandonaste, me dejaste, has estado conmigo en diferentes lugares, y donde más te necesito, me dejaste. Cuando yo me levanto de la casa de campaña, le digo yo: ¿saben? Yo no soy predicador, no me considero ya ni pastor. Dios me dejó, pónganme a cortar árboles, pónganme a hacer lo que sea, pero no me pongan más a predicar. Usted sabe lo que es sentirse abandonado por Dios después de sentir la presencia de Dios. Pero era necesario que Él me abandonara para que yo pudiera depender al 100% en aquellos lugares. Hoy dependo de Dios al 100%. No dependo del hombre, no dependo de mi ideología, no dependo de lo que yo creo o pienso, no dependo de mis sentimientos, dependo del Espíritu Santo. Usted necesita al Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu de Dios, que es lo más hermoso. Quiero terminar con este punto.
3, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo disminuya, que yo me haga enano, que yo me haga pequeño para que Cristo sea exaltado. Es necesario que yo disminuya muchas cosas mías. Es necesario quitar de mí la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, la altivez, la vanidad. Todo lo que yo traigo es necesario que yo mengüe para que el Señor Jesucristo sea presentado en la plataforma. Es necesario que antes de que yo entre por esta puerta, yo deje a José Benítez y se suba a la presencia de Dios. Es necesario que me quite de la tarima y presente a Jesús. Es necesario que Jesús esté aquí. Juan el Bautista era el hombre de Dios. Juan el Bautista era el profeta más extraordinario de ese tiempo. Pero él dijo: yo solo soy un hombre, pero el que viene detrás de mí es el hombre y el nombre sobre todo nombre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él merece la honra y la gloria. Alguien dice amén. Es necesario que yo me quite. Estoy terminando. Estoy terminando con esto. Hay mucho talento, hay muchos dones en las iglesias, en las misiones, pero poca presencia de Dios. Pero Dios quiere usar a aquellos hombres que sienten su presencia y que son sensibles a su presencia. En Juan 1:21, la palabra más poderosa de Juan el Bautista dijo: detrás de mí viene uno. Detrás de mí viene uno. No lo está diciendo un pastor común y corriente. Todo el pueblo creía lo que Juan decía. Incluso el rey Herodes temía lo que Juan el Bautista decía. Juan el Bautista, a pesar de que vestía de pieles, Juan el Bautista era más temido que cualquier profeta en el pueblo de Israel. Donde Juan se paraba, las multitudes llegaban y lo que Juan decía, eso se hacía. Pero Juan el Bautista, el hombre, el adorador más extraordinario, que se metió en secreto por mucho tiempo, está diciendo: detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno de desatar la correa. Vea esta comparación. Para desatar la correa del que usted tiene a su lado, usted necesita encorvarse, usted necesita postrarse. Juan el Bautista en su terminología está diciendo: incluso postrarme delante de Jesús, doblar mis rodillas delante de Jesús, es un título y un puesto muy grande. No soy digno ni siquiera de doblar mis rodillas ante el Dios de los dioses. No tengo dignidad para pararme e inclinarme enfrente de Jesús, pero su gracia y su misericordia nos permite tocar el piano, nos permite tocar la batería, nos permite tocar el bajo, nos permite tocar, alabar y exaltar el nombre del Señor. Me permite aplaudir, me permite gritar y danzar. Alguien dice amén. Póngase de pie en esta tarde.